Estamos con Guillermo Valdospinos, experto en la materia. Él nos va a comentar sobre el proceso de selección de personal. Bueno, muy buenos días, mi nombre es Guillermo Valdospinos, soy psicólogo industrial y les voy a hablar un poco acerca de la experiencia que he tenido en estos años sobre la selección de personal. La selección de personal tiene algunas fases. La primera fase es el reclutamiento, que inicia desde la aparición de la vacante. Sigue hacia el requerimiento de la persona que necesita llenar el puesto de trabajo. Aquí viene una parte fundamental que es el análisis del puesto, es decir, que se tenga bien claro qué perfil debe tener la persona que va a ocupar el puesto de trabajo. Y una vez que tengamos bien definido esto, que es sustancial, es como la línea base de todo el subproceso de selección el subsistema de selección de personal, vamos a pasar a las entrevistas, a identificar las fuentes de reclutamiento. Las fuentes de reclutamiento pueden ser universidades, pueden ser colegios de profesionales, pueden ser N cantidad de anuncios de prensa y algunos espacios más donde podemos conseguir el personal que cumpla con el perfil. Una vez que ya tenemos los candidatos de todas las fuentes de reclutamiento que hayamos buscado, vamos a pasar a un proceso ya de evaluación de estos candidatos. A mi modo de ver las cosas, deberíamos pasar a la fase inicial de la evaluación, ya sea con las pruebas o ya sea con la entrevista de selección de personal. Eso ya depende de cada profesional, depende del tiempo, depende del proceso y depende de las personas que vayan a intervenir en el proceso de selección. Mucho más fiable para mí es la entrevista personal. En la entrevista uno puede identificar qué características de personalidad tiene la persona, qué competencias, qué habilidades transversales y técnicas tiene la persona, para después concatenar con una prueba de selección. Sin embargo, si es bastante grande el volumen de selección, lo más recomendable por tiempo es hacer primero las pruebas, que ya vayan filtrando a las personas que sean el segundo filtro, ¿no? Porque el primer filtro sería el análisis del puesto, es decir, el perfil. El segundo podría ser la prueba y ya lleguemos con un número menor a las entrevistas de selección para poder caracterizar. Y luego de hacer la entrevista de selección, tener la posibilidad de hacer pruebas, sean psicotécnicas o sean técnicas específicamente del puesto, de ser el cargo muy técnico. Y el proceso de selección, luego de tener esto, pasa a tener un informe en donde se concatena toda la información recabada en la entrevista, y en las pruebas se hace un informe robusto que nos hace ver ya qué características tiene la persona tanto en la parte profesional y en la parte humana, y esto ya nos bota al siguiente paso de la selección, que es la contratación de la persona. ¿Sí? ¿Qué me puedes contar acerca de las pruebas que se realizan a los candidatos? Ya, tenemos una variedad de pruebas en el mercado ecuatoriano. La verdad, yo confío mucho en las pruebas que son baremadas en el Ecuador. Tenemos una sola, que es el 16PF, que es baremada por un ecuatoriano, y esa nos da un margen de error menor que las otras, ¿sí? Las otras tienen mucho sesgo, y por eso para mí es muy importante la entrevista personal. La entrevista que se puede hacer con el candidato, eso nos va a permitir tener ya una línea base y coger la prueba que nosotros queramos y adaptarla a lo que ya recabamos en la información. Si vamos a confiarnos únicamente en la prueba, vamos realmente a tener muchísimo sesgo en la selección, y de ahí viene un problema grave, que es la rotación de personal, que genera bastantes costos innecesarios a las empresas. Entonces, definitivamente para mí la prueba, independientemente de cuál se quiera usar, hay que buscar que sea adaptada al medio. La mayoría que hay en el medio son adaptadas de España. Entonces, el español no se parece casi en nada al ecuatoriano. De acuerdo. Mil gracias. Sí, veamos.